Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 25, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pasamos al capítulo 40 y leemos el versículo 33. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Que nuestro Dios añada la bendición suya y que todos los que van a escuchar esta pequeña reflexión reflexionen en esta comendación divina, esta comisión divina a Moisés para construir el tabernáculo, y así aprendamos nosotros a sujetarnos a las disposiciones divinas como lo hizo Moisés. Dice el versículo 8: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¡Qué promesa más linda del Señor, habitar en medio de su pueblo! El tabernáculo nos habla de la presencia de Dios entre su pueblo, como dice en el capítulo 29, versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Debió ser hecho este tabernáculo estrictamente de acuerdo con las instrucciones divinas, aún en sus detalles más insignificantes. Tenían que hacerlo de acuerdo a las instrucciones de Dios. Debemos ejercer el mayor cuidado, los que somos de Dios, somos de Cristo, y no dar rienda suelta a la imaginación. Cuando intentamos descubrir el significado de todo lo que hay en el tabernáculo. A veces damos rienda suelta a nuestra imaginación, queriendo descubrir todo. Hay mucho en el tabernáculo que nos habla del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tanto el que predica el Evangelio como el que ministra la palabra para edificar a los creyentes deben preocuparse seriamente acerca de lo que de él dicen. Hay 5 puntos ponderables que nos permitirán ver más claro la construcción del tabernáculo. En primer lugar, en el versículo 1 tenemos el mandamiento divino. Dios diseñó el tabernáculo y ordenó su construcción. De ningún modo fue una iniciativa de Moisés. Ahí tenemos que empezar. A veces hablamos del tabernáculo de Moisés. No, el tabernáculo es de Dios. No fue iniciativa de Moisés. Fue una orden
divina para construir el tabernáculo. Dice el verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño, así lo haréis. En segundo lugar, tenemos la morada divina. Dice en el capítulo 29, verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y en Primera Reyes, capítulo 6, versículo 13, leemos, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Qué beneficiados y privilegiados fueron los israelitas, no menos nosotros, la iglesia de Dios, que el Señor ha dicho, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está en su iglesia. Él quiere hacer una morada y ser el Señor de su iglesia. En tercer lugar, tenemos que destacar la meticulosidad divina. Observe bien todos los detalles dados acerca de los materiales, las medidas y los muebles. Dios es muy cuidadoso, muy meticuloso en sus detalles. Es el Dios de los detalles. En cuarto lugar, tenemos el método divino. En el versículo 2, dice que, en primer lugar, recibe las ofrendas voluntarias. En segundo lugar, dirige la obra. Y en el capítulo 31, en los versos 2 y verso 6, elige también los obreros. Y en quinto lugar, en el capítulo 4:35, dice que Dios, el capítulo 40, el versículo 38, es interesante. Dice allí, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La manifestación divina en medio de su pueblo. Ahora que voy a referirme a algunas cositas importantes sobre el trabajo de Moisés en construir el tabernáculo. En Génesis capítulo 6, en los versos 13 al 22, vemos que Noé fue llamado a construir el arca, una especie de barco donde tenía que entrar él, su familia y todos los que quisieran entrar creyendo en Dios, y que Dios metiera la especie humana también allí, animales para salvar la especie humana o animal. Moisés fue llamado para construir el tabernáculo. Y según Primera Crónicas 28:19, David fue llamado para construir el templo. Todos ellos recibieron instrucciones precisas y claras directamente de Dios. Ninguno de ellos pudo sugerir algo mejor o introducir algún cambio, ya sea en los diseños o en las instrucciones. Pretender hacerlo hubiera sido el colmo de la osadía y de la presunción de las personas. Todo lo que Dios hace es perfecto. Hermano, todo lo que Dios hace es perfecto y por consiguiente no admite modificación alguna. Además, nunca se debe olvidar que Dios ha dicho que sus pensamientos y sus caminos no son como los pensamientos y los caminos del hombre. Así se lee en Isaías capítulo 55, versículo 8. Ahora, tenemos en segundo lugar las instrucciones acerca del tabernáculo. Nos referimos muy especialmente a las medidas, los materiales, los muebles y los medios. Todo mereció la atención divina. Y es preciso tener en cuenta que en todo Dios
tiene un propósito definido, ya que nada hace casual o arbitrariamente. Podemos decir que los materiales nos hablan de la calidad de nuestro servicio para Dios. Las medidas nos hablan del alcance de nuestro servicio y los muebles nos hablan del resultado de nuestro servicio para Dios. A nuestro Dios, le agrada valerse de instrumentos humanos dóciles y limpios para llevar a cabo su obra. En tercer lugar, vemos cada cosa en su lugar. En el capítulo 40 de Éxodo, en los versos 21 al 30, ahí está claro: el arca, la mesa, el candelero, el altar de oro, la cortina, el altar del holocausto y la fuente fueron puestos en su lugar. Es instructivo e interesante observar el orden de mención de estas cosas. Todo lo hecho por Dios se caracteriza por un orden admirable. En las iglesias, en las asambleas y en la obra del Señor, lo que hace falta no es precisamente más organización, sino más orden, que es lo que se ha perdido en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Ya no hay el orden y la reverencia que debería haber en la casa de Dios. Cada uno debe ocupar el lugar que le corresponde y hacer lo que Dios quiere que haga, con paciencia, con lealtad y decentemente y en orden, como dice la palabra. Fue Dios quien estableció el lugar para cada cosa en el tabernáculo. No fue Moisés el que estableció este orden. Alterar el orden divino hubiera creado confusión, además de tener graves repercusiones para el culpable, ¿no es cierto? En cuarto lugar, tenemos el valor de la obediencia. Jehová habló a Moisés en el capítulo 40, en el versículo 1 dice, allá vamos a ver, dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo. Jehová habló a Moisés, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, dice el versículo 16. En la primera sección de este capítulo, habla Dios en los versos 1 al 15, y en la segunda sección de los versos 16 al 33, obra Moisés. Primero habla Dios, luego obra Moisés. Y en la tercera sección, los versos 34 al 38, Dios manifiesta su aprobación. Qué lindo, ¿no? Dios habla, el creyente obra y obedece, y en tercer lugar, Dios manifiesta su aprobación al servicio de sus siervos. La frase "como Jehová había mandado a Moisés" aparece 7 veces y debemos poner énfasis sobre la verdad de que no hay sustituto para la obediencia. Hermana, hermano mío, en las cosas de Dios, en la obra de Dios, debe haber obediencia, y para la obediencia no hay sustituto. Es la clave de la vida que glorifica a Dios y que resulta de bendición para el hombre. En este sentido, Jesucristo es nuestro perfecto ejemplo. Y en quinto lugar, tenemos la obra terminada. Dice en el capítulo 40, así acabó Moisés la obra. Entonces, y recién entonces, y hay que dar la importancia debida a esta palabra, entonces, y recién entonces, la gloria de Jehová
llenó el tabernáculo, cuando Moisés acabó de hacer lo que Dios le dijo. Y la nube de Jehová estaba sobre él, sobre el tabernáculo. No hubiera sucedido así si Moisés hubiera fracasado en hacer todo lo que Dios le mandó. Cada uno de nosotros, los que somos del Señor, debemos hacer la obra que el Señor nos ha dado, de la manera que Él nos ha mandado. Quiera el Señor hacernos obreros, obreras fieles, como lo fue Moisés en construir el tabernáculo. Que Dios nos bendiga.